La paz contigo, oh Fátima, hija del profeta. La paz contigo, oh Señora de las mujeres del universo. Mi madre. En el nombre de Dios, graciabilísimo, misericordiosísimo, queridos hermanos y hermanas, estamos hablando sobre virtudes de Fátima. Fátima, ¿quién es? Es la hija del profeta del Islam, la esposa del Imam Ali, alayhi salam, el primer imam, y es la señora de las mujeres del mundo. Cuando hablamos de Fátima es importante hablar de la cultura que ella tenía o de la cultura islámica, al contrario de la cultura que hoy están enseñando a las mujeres del mundo. El honor para Fátima, aquí estamos cuando hablamos de las virtudes. Nosotros aquí no es un discurso que estamos hablando, solamente son los dichos sobre Fátima que estamos traduciendo. Ustedes pueden comparar lo que hoy las mujeres piden en el mundo y están buscando y lo que era Fátima. Las virtudes de Fátima, uno era educación. Buena educación tenía Fátima. Salame, el profeta le dijo a una mujer que usted tiene responsabilidad de estar con Fátima para educarla. Pero ella dice, por Dios, que Fátima sabía más la educación, la cultura islámica que yo, y era más sabio y más consciente. La misma mujer del profeta del Islam, Aisha, cuando hablaba de cultura de Fátima, de manera de Fátima, decía, yo no vi una mujer más veraz que Fátima, excepto su padre. Fátima era más veraz para la mujer del profeta. La educación de Fátima era tanto que cuando reveló esta ley, وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا, que dice a la gente que no llamen al profeta como están llamando a sus amigos, a sus compañeros, a sus hermanos. Entonces, Fátima tenía vergüenza de decir mi padre o padre mío. Entonces, decía ya Rasulallah, oh mensajero de Dios. Entonces el profeta le dice a Fátima, esta aleya no es para ti, mi hija Fátima, es para los arrogantes, para los opresores, para la gente que no son educados. Es mejor que me llame padre, quli ya abah, فإنه أحب للقلب وأرضى للرب. Dijo, oh Fátima, diga, padre mío, esto es más amado para mi corazón y trae más satisfacción para Dios. Entonces, usted puede comparar lo que hoy está pasando, cómo llamamos, cómo hablamos, cómo educamos a nuestros hijos, hijas, y cómo era Fátima.
Anas ibn Malik dice que un día el profeta del Islam nos preguntó qué es mejor para las mujeres. Hoy si preguntamos qué es mejor para las mujeres, buen maquillaje, buen auto, buena casa. Pero fíjense en que Fátima tiene tanta educación y un espíritu elevado que dice, cuando le preguntan y otras personas no saben cómo responder, entonces preguntaron a Fátima, el Imam Ali alayhi salam preguntó a Fátima, ¿qué es mejor para las mujeres? Que hoy es una norma olvidada, es una virtud olvidada. Entonces Fátima dice, lo que es mejor para las mujeres es que no ve a los hombres y los hombres no ven a ellas. Entonces Ali alayhi salam vuelve y dice al profeta lo que dijo Fátima, la paz sea con ella. Peygambár, el profeta del Islam, el profeta dijo al Imam Ali alayhi salam, ¿quién te enseñó eso? Que dio esta respuesta que yo dije. Entonces el profeta dijo, Fátima es parte de mi cuerpo. Entonces aquí entendemos que Fátima tiene una cultura elevada, una educación elevada, una posición elevada. Esto es muy importante. La comparación de lo que tenemos hoy a las mujeres. Entonces, queridos hermanos y hermanas, uno de los aspectos importantes de Fátima era la educación y comportamiento bueno con la gente. Y otro es la adoración de Fátima. La adoración de Fátima es algo importante que Hassan al-Basri dice, no había en esta comunidad, quiere decir entre todos musulmanes del mundo, alguien más orante que Fátima. Cuando paraba para el rezo, tanto quedaba parando y hablando con Dios que molestaba a sus pies. ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة. No había en esta comunidad alguien más orante que Fátima, la paz sea con ella. Además, el Imam Hussein alayhi salam dice que mi madre rezaba toda la noche. Estaba parado en su hornacina. Estaba inclinando, prosternando. Y yo escuchaba que está hablando y hablando con Dios, pidiendo para los creyentes y las creyentes del mundo. A veces nombraba a los creyentes, a las creyentes, decía fulano, fulano. Pero no pidió nada para sí mismo. Ahora nosotros, como siempre, primero para nosotros, si hoy votan las mujeres y la gente que quiere ser representante de los pueblos, entonces trae a las mujeres para que voten a él, para beneficio del mundo. Pero Fátima, sin que alguien le da nada, está pensando sobre los pueblos y sobre la gente. Por eso dice que no pidió, Imam Hassan alayhi salam dice, no pidió nada para sí mismo. Entonces le dije, madre, ¿por qué no está pidiendo para sí mismo tanto que está hablando con Dios? Dice, mi madre dijo, al-jar summa ad-dar. Primero los pueblos, primero la gente oprimida, la gente enferma, la gente carenciada, la gente que necesita. Primero los vecinos y después nosotros mismos. Esta es adoración de Fátima. Además, en otra narración también hay que dice, cuando Fátima estaba rezando, nosotros estamos rezando así, las mujeres están rezando así,
Las mujeres están perdidas, la mayoría de las mujeres en el mundo. Deben conocer la cultura que Dios quiere, la cultura que trae sanidad al mundo, que trae bienestar al mundo, trae hijos buenos como Imam Hassan, Imam Hussein, como Kulthum, Zainab al mundo. Es la cultura de Fátima. Dice, cuando rezaba Fátima, tanto tenía temor de Dios, entonces que con dificultades respiraba, quiere decir que estaba llorando, estaba hablando con Dios. Dice que Fátima era como el profeta del Islam. El ejemplo para ella era el profeta del Islam, que como el profeta del Islam rezaba. Salmón dice así: Dios había llenado el corazón y el cuerpo de Fátima. El profeta dice a Salmón que el profeta le dijo a Salmón que Dios ha colmado el corazón y su cuerpo de Fátima de certeza y de la fe, y ella está vacío su tiempo para adorar a Dios. Esto es un ejemplo para nuestras mujeres. Fátima, que era el modelo para el mundo, una mujer que debían todos imitar a ella, pero lamentablemente los políticos de su época no pudieron soportar y golpearon a Fátima, salamullah alayha. Pegaron a Fátima, salamullah alayha. Assalamu alayki ya bint Rasulullah. Assalamu alayki ya bint Khadija. Tanto Fátima quedó molesto y estaba enfermo que un día dijo a Asma, hoy yo lavé mi casa, lavé las ropas y limpié mi casa. Los chicos también fueron a la mezquita. Dijo, yo voy a dormir. Si me llamas y te respondo, sepa que estoy vivo, pero si no te respondo, sepa que ya fui muerto y martirizado. De todos modos, Asma dice, después de unos momentos que llamé, dije, oh, ya bint Rasulallah, oh hija del mensajero, oh hija del profeta, no me respondió. Y en este momento que llegaron los hijos Hassan y Hussein, Imam Hussein empezó a besar los pies de la madre, y también Imam Hassan empezó a hablar con su madre. Después, cuando llegó la noticia del fallecimiento de Fátima, el martirio de Fátima, el Imam Ali alayhi salam, el emir tan fuerte en los campos de la guerra, desmayó en la mezquita. Wassalamu alayki ya Fátima wa rahmatullahi wa barakatuh.